Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción segunda del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, que propone incorporar la conmemoración del aniversario de la muerte de Francisco Villa. El dictamen considera una iniciativa de la senadora Ximei Olvera Bautista del 18 de septiembre de 2024. Se le dio primera lectura en la sesión del jueves 12 de marzo pasado. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría, la Asamblea en votación económica se autoriza que se omita su lectura. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quien esté por que se omita, a favor de levantar la mano. Quien esté por que no se omita, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. Por tanto, se concede el uso de la palabra a la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, quien presentará el dictamen con proyecto de decreto a nombre de las comisiones. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. ¿Qué? Muchas gracias, senadora presidenta. Presento ante ustedes, honorable Asamblea, el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción segunda, 2, del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. La proponente es la senadora Ximei Olvera Bautista. Además de felicitarle, agradecerle esta iniciativa, que se trata y tiene el propósito de que los 20 de julio de todos los años se ice la bandera a media asta, fecha en la que murió Francisco Villa en 1923. Agrego, fecha en la que fue asesinado. Y recalco, porque esa cultura de quitarle la vida a los políticos que no nos agradan o incómodos está heredada desde hace muchas décadas. La Revolución Mexicana fue uno de los hitos históricos que más han generado una profunda influencia en la formación y el desarrollo del México moderno. La Revolución Mexicana también es conocida como la tercera transformación de México, después de la Guerra de Independencia y la Reforma. Se caracterizó por un intenso conflicto armado y una lucha por el poder político y económico, así como por una serie de importantes reformas sociales y económicas que transformaron profundamente la estructura y la dinámica de la sociedad mexicana. Doroteo Arango, que era el nombre original de Pancho Villa, del general Francisco Villa, fue uno de los líderes revolucionarios más icónicos de México. Villa nació en una familia campesina en el estado de Durango en 1878, en el municipio de San Juan del Río, en un pueblito abandonado y pobre como eran, o muchas veces llamado La Coyotada. Tuvo una infancia difícil, marcada por la pobreza y el trabajo duro en el campo. Desde una edad temprana, Villa se dio cuenta de las desigualdades y la injusticia en su entorno
y comenzó a desarrollar una conciencia social y política que lo llevaría a convertirse en un líder revolucionario. Pudiera yo platicarles o leerles lo que se ha preparado, pero quiero decirles desde mi conciencia duranguense que en Durango nos consideramos herederos del legado del general Francisco Villa, de ese niño que nos recuerda cómo fueron maltratados por los hacendados, ese niño que sufrió los golpes, los latigazos del patrón, de ese niño y adolescente que vio cómo el patrón abusaba de su hermana. Es merecido que al general Francisco Villa, que lo siguieron los pobladores del norte del país, se le honre en la fecha en que lo asesinaron, izando la bandera a media asta. Se lo merece. Yo sé que a muchos no les agrada la imagen distorsionada que se han encargado la burguesía de plasmar en los libros de que era un bandolero. Sí se robaba las vacas, pero para darle de comer a los pobres. No es cierto que era un alcohólico, no tomaba alcohol, le gustaban las malteadas de fresa, que era mujeriego, le gustaba y era bailador, y a las mujeres siempre les ha gustado los hombres bailadores, que ahora y entonces un hombre bailador sabe cómo conquistar. Un hombre que supuestamente despojó a los ricos de sus tierras y tierras terratenientes. Pues por eso fue una guerra, por eso fue una revolución, para quitarles a los que tenían más y darles a los que ni siquiera comían, a pesar de que sembraban el campo. Honorables senadores y senadoras, les pido que apoyemos esta iniciativa de la senadora Simey y que está apoyada por todo el norte de México para que se recuerde cada 20 de julio la memoria, el legado, la herencia de nuestro general Francisco Villa. ¿Es cuánto, senadora? Gracias. Como lo permite el artículo 198 del reglamento del Senado y debido a que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto. Ha solicitado el uso de la palabra para hablar a nombre del Partido Acción Nacional en contra la senadora Lili Telles. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Queridas familias mexicanas, y en especial le hablo a las mujeres. Justo hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Morena ha decidido insultar a todas las mexicanas. Justo este día, Morena va a aprobar que Pancho Villa, que su muerte se tenga que conmemorar, ni más ni menos que incluido en la ley de la bandera, el escudo y el himno. O sea, los retrata con toda la hipocresía que tienen. El mayor asesino de mujeres, el mayor violador de mujeres, el que más humilló mujeres, el que más las despreció, Pancho Villa,
el que más las lastimó, el que las asesinaba, a ese Morena lo va a enaltecer en las leyes, justo en el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Es que no solo son mafiosos, son tan brutos. Ellos solos muestran su hipocresía a los mexicanos. ¿A quién se le ocurre? Pues a quienes no tienen ni una pizca de ética ni de neuronas, que en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer pongan al mayor asesino, violador de mujeres en México, Pancho Villa, además de su desprecio particular, del aborrecimiento que tenía por la mujer. Pancho Villa fue un saqueador, un ladrón, fue un hombre que ordenó masacres de pueblos enteros. Pancho Villa ordenó masacrar niños. Pero Pancho Villa les queda muy bien a los mafiosos de Morena, le queda muy bien a Claudia Sheinbaum, porque Morena justifica la violencia. Morena justifica el uso de la violencia para conseguir sus fines. Por eso, Morena se asoció con los cárteles para conseguir el fin de llegar al poder. Por eso Sheinbaum estuvo participando y ayudando a la guerrilla del M-19, como lo dijo el presidente Petro, porque Sheinbaum cree en la violencia para mantener el privilegio del poder. Por eso Sheinbaum reprime, persigue y maltrata a quienes se manifiestan. Por eso Sheinbaum y Morena quieren ver a los transportistas sometidos ante la violencia para conservar el privilegio del poder. Por eso tienen en la bancada de Morena a un mafioso como Adán Augusto López, porque quieren a México subordinado, sometido, dependiente de los cárteles para mantener el poder. Los retrata de cuerpo entero. Ya lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos de América, gravísimo. 3 veces ha dicho que México está gobernado por los cárteles. La bancada de los mafiosos lo sabe todo México. Y que quede hoy claro, nosotros los ciudadanos de bien decimos no a un México sometido a los cárteles, no a la subordinación de México ante los cárteles, no a la dependencia de México ante los cárteles, no a que los cárteles tengan la soberanía de México en sus manos. Felicito a los transportistas, a los campesinos, a los estudiantes y a todos los ciudadanos que están hartos de tener que pagar con sus vidas la violencia para que Sheinbaum y Morena se mantengan en el poder. Solamente recordarles que conforme al artículo 86 del reglamento, los senadores y senadoras en el uso de la palabra se deben de abstener de proferir ofensas o injurias. Tiene el uso de la palabra la senadora Simei Olvera Bautista del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor. Con su venia, presidenta. Gracias. Cierto es que algunos vienen a defender intereses de Estados Unidos porque Villa fue el único que entró, pero a defender el territorio mexicano. Como siempre, la derecha tergiversando la historia,
ocupando medios y haciendo shows. Decirles que aquí no es TV Azteca, aquí manda la mayoría del pueblo, el plan C, y aquí votamos por lo que es real. Villa era como una fuerza de la naturaleza, vigoroso, implacable, duro, inconciliable en la traición. Si las revoluciones no se han hecho con flores o televisándolas, el jardín nuestro estaba yermo hacía muchos siglos. Nuestra tierra había perdido ya su capa fundamental, que era la libertad humana. Para que volviera a florecer era indispensable regarla. Y como dice Balzac, de todas las semillas que se depositan en el surco de la tierra, las que mejores frutos dan son siempre las semillas que representa la sangre humana. Eso era Villa, un huracán humano. Así se refería el diputado Vicente Lombardo Toledano en el debate, imagínense, que se hizo en la Cámara de Diputados en 1966, cuando discutían precisamente un dictamen que inscribía con letras de oro el nombre de Villa en el muro de la Cámara. ¿Y por qué? Toledano, el diputado, decía: ¿quiénes hicieron esa leyenda de Pancho Villa que era bandido? ¿Quiénes están diciendo que Pancho Villa era muy malvado? Pues todavía las fuerzas sociales trituradas por la División del Norte, los latifundistas, sus aliados, el clero político, las capas sociales de intelectuales al servicio de la dictadura de Porfirio Díaz. Por supuesto, los yanquis. Algo parecido con la realidad. No es sorpresa que a la fecha los conservadores y sus aliados sigan desdibujando la figura de Pancho Villa, que sigue representando en la memoria colectiva del pueblo la lucha de las y los desprotegidos. Aquí mismo en el Senado, apenas 2023, se lograron inscribir con letras de oro el nombre del caudillo del norte, casi 60 años después. La Cuarta Transformación se ha caracterizado por regresar el lugar histórico a quienes lucharon por los derechos del pueblo. Esta iniciativa, aprobadas por las dos comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos primera, sí dice: el 21 de julio, el aniversario luctuoso de Francisco Villa, la bandera nacional se debe izar a media asta, así como suceden con otras mexicanas y mexicanos, porque son parte de nuestra historia y de nuestro país. Sin duda alguna, la vida del Centauro del Norte fue convulsa desde su juventud. Según grandes historiadores, Paco Ignacio Taibo, desde muy pequeño tuvo que huir a defender a la hermana del dueño de la hacienda donde vivía, y así muchos empresarios todavía siguen haciendo eso con la gente. De ahí la supervivencia le llevó a extremos y a tener que unirse a gavillas para cuidar su vida. Las personas de izquierda, las personas rebeldes, somos señaladas, hemos sido también difamadas, pero nos pertenece la lucha y el pueblo nos ha apoyado. Tal vez eso fue lo que sigue incomodando todavía a algunos, porque antes de entrar a la revolución, Villa aplicaba el concepto de justicia y que lo obtenía con repartir todo a los pobres. Así que hoy nuestra Cuarta Transformación también dice: por el bien de todo, de todos y de todas, primero los pobres. De acuerdo con otro historiador, Katz, Villa conocía el nombre de centenares de soldados. Por las noches recorría los campos, saludaba y les preguntaba cómo estaban. Ese enfoque cercano es lo que tenemos también en la Cuarta Transformación. Y vuelvo a decir, la revolución no está para contentar la iniciativa privada, sino para contentar las masas rurales, las masas hambrientas, la clase trabajadora y por supuesto la clase media. Esa clase media, esa clase trabajadora que está y apoya nuestro movimiento. Claro que algunos, los pocos privilegiados, andan ahí marchando porque pierden justamente esos privilegios. Pero Villa fue real, cercano, se ganó la simpatía no solo de México, sino del mundo. Un 20 de julio murió el caudillo, pero nació la leyenda. Y en este día la memoria colectiva debe de reconocer el simbolismo en resistencia y la lucha por la justicia social.
No vamos a minimizar nunca los actos de respeto a quienes forjaron nuestro presente y que dejaron una tercera transformación para hoy tener la cuarta de un México mejor. Y como se expresaba en la División del Norte, ¡viva Villa! ¡Viva Villa! ¡Viva la cuarta transformación! Es cuanto. Muchas gracias. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido, señora Presidenta. Informo a la Asamblea que únicamente tenemos registrada a una persona senadora para la rectificación de hechos. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, hasta por 2 minutos. Aquí le tengo que dar la razón a una persona de Morena que habló de Villa como la leyenda. Leyenda. Hay que distinguir entre leyenda y hechos. Por eso, disculpen, pero les faltan neuronas también. La mafia hace que el cerebro se les atrofie. Pancho Villa, no pueden, por más letras de oro que le pongan, no pueden negar que fue un asesino que masacró. Morena va a obligar a las niñas, a las jovencitas y a las mujeres de México a que rindan honores al asesino violador más brutal que ha habido en México, Pancho Villa. Y además lo hacen, lo definen en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Así son de hipócritas, de incongruentes. Ese es el amor que le tienen a la violencia para llegar a los privilegios. No hay forma de defender a Villa. La sangre existió, los muertos existieron, no son leyenda. El hombre que más humilló y despreció y asesinó mujeres, ustedes, los de Morena, van a hacer que las mexicanas lo tengan que rendir honores. ¿Cómo se atreven, bancada de mafiosos? Porque ustedes hacen lo mismo, hicieron pacto con los cárteles para llegar al poder y tener privilegios. Por eso se distinguen. Nosotros los mexicanos de bien decimos no al sometimiento de los mexicanos ante los cárteles. Sí, nada más una aclaración. No se está planteando que se pongan letras de oro. En todo caso serían letras doradas, nunca se ponen letras de oro, pero lo que se está modificando es la ley del escudo y la bandera para conmemorar el día 20 de julio la muerte de Pancho Villa. Bueno, al no haber más personas oradoras registradas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador en emitir su voto. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, adelante, senadora, sigue abierto el sistema. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos. En pro, 73 votos. En contra, 9 votos y 3 abstenciones. Han corregido 8 votos en contra, presidenta, y 3 abstenciones. Ok, 4 abstenciones. Pasó a 4 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción segunda del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, que propone incorporar la conmemoración del aniversario de la muerte de Francisco Villa. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.